Entre las actividades del Grupo PIG está el reconocimiento a la labor de sus miembros. En esta ocasión le tocó a Juan Carlos Galvis, heredero de una dinastía gastronómica muy importante en la Comunidad Valenciana. Si la paella era grande, Galvis la convirtió en gigante. Este eslogan resume perfectamente el espíritu de esta familia. También, como el buen humor es premisa en este grupo, el homenaje iba con sorpresa. Tony, el más indicado para no despertar sospechas, reservó mesa como si fuera una comida de empresa para la entidad bancaria en la que trabaja. El evento se llevó en el más absoluto de los secretos y reunió a 20 pigs en la Alcudia. Decidimos de venir a la Alcudia, de venir como clientes sin que él lo supiera. Entonces nuestro amigo Antonio Bosch le ha preparado una encerrona, le ha reservado mesa para, se cree que son los compañeros del banco los que van a comer allí y nos vamos a presentar todos. Sí, pero... Nos vamos a presentar todos de sorpresa. Sí, pero a la gente del banco le va a pasar algo. Bueno, eso ya... Claro, lógicamente le vamos a llamar previamente a Galvis para decirle que ha habido un incidente. Como está el tema de los bancos así, pues no es raro de que alguien le dé un pequeño amago y eso, y entonces durante 15 segundos vamos a mantener ahí una incertidumbre y luego las sorpresas que vamos a estar todos los del PIG ahí. Así que espero que este making of quede muy bonito porque va a ser un día muy entrañable, una comida muy memorable y yo creo que a Galvis le vamos a dar una alegría y como muy bien dijiste tú, Paco, al final la sorpresa como siempre nos la vamos a llevar nosotros porque su buen hacer seguro que los sorprendidos somos nosotros. La putadita culminaría a las 14:30 horas comunicándole a Juan Carlos que la comida se suspendía porque al director del banco le había dado un infarto. En el fondo, la broma no era tan cruel. ¿A quién le importa que se muera un directivo de banca? Con lo que nos han hecho. Bueno, Tony, Tony, ¿qué vas a hacer? Entra y dile. Entro y salga. Entra en plan, hostia. Un poco apurado. Sal fuera. Me cague en la sombra. Mira que yo le dic a la sorpresa. Això del banc, això no me pega. Que si de 7 o 25 no sé què, tampoc me pega. No, que no pot ser. I damunt jo diguent-li, no, és que quan jo no puc anar, no sé què, no sé quantes. Pilar, que no pot ser, que no pot ser. Pues mira, perquè no ha tingut temps, perquè vos anava a fer el menú en un lletrero en lo de pizza ahí posat. No la tingueu amagada, per si era. I jo crec que va ser així, però bueno. Bueno, m'alegre. Yo le mandaba a uno u otro que no conocieran, Bueno, diciendo que venía del banco. Ya nos tienes aquí. m'alegre moltíssim. Podemos codiñar el local tranquilamente. Sí, anem a fer-ho. ¡Qué barbaridad de peroles! Tiene dos Thermomix, la más antigua y la más moderna. No, esa no es la más antigua, ¿eh? ¿Qué? Esa no es la más antigua. No, hay una... Había una con la más antigua. De postre. Bueno, ¿qué nos vas a donar de menjar? Mira, una tomaqueta en caviar de pobre, un bocadillo de botifarra en estendres, después una querelleta y una miqueta de llacetes, un poco de salmorra y olives y una paelleta. Y después de postre un cóctel de piña colada. No sé comer bueno, no, es que falta el médico. Si ya uno será. No, mira, bueno, pues esta paella està feta en arròs albufera, que és la varietat més interessant que avui tenim. És una varietat que ve del Sénia i del Bomba, entonces és millor que el Sénia perquè xucla més i millor que el Bomba perquè no és tan resistent. O sigui que millora les dos. Jo penso que aquest arròs és un arròs que tindrà molt de futur, encara que ja du 3 anys en el mercat i no li fa molt de cap. Però bueno, són qüestions comercials que un dia o altre se tenen que solucionar. La idea del primer plat de la tomaca era pensar en algo, una altra forma de presentar una ensalada, ¿no? Que no siga algo típic de veure les verdures així a Guayana.
D'ahir és que han fet la tomaca, l'albarxina torral, l'han adobat en cebeta tendra, en allet, en oli d'oliva verge, i després han posat ahir una miqueta d'ou, pensant en una ensalada valenciana, ¿vale? Sense encisar, ¿vale? Dels restos de la tomaca, o de lo que llevem de la tomaca, han fet l'àuia transparent que n'hi havia en el fons del plat, que era àuia de tomaca, que es diu llàgrima de tomaca. I després portaven unes gotetes d'oli. Veo que me estás maridando el vino con, la paella con lo que te sale. Con lo que toca, porque tiene que ser con vino. A ver, nosotros somos de vino. Vamos a poner un molt bona oloreta. Molt bo, Està soltet i dolceta per la piloteta. ¿Eso dónde te lo han enseñado? Esto me lo enseñaron en un pueblo, de cuyo nombre no quiero acordarme.